Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Llegamos casi a cerrar el cuatrimestre en esta asignatura, gestión de la cadena de suministros. Y bueno, antes de dar inicio, quisiera saber un poco que me cuenten. Ya hemos hablado tras bambalinas, pero sobre los proyectos, quiero resaltar sobre los proyectos específicamente varias cosas. He hecho mucho hincapié en la necesidad de revisar las tutorías, acercarse al profesor si hay alguna consulta y demás. Expliqué a fondo eh, algunos ejemplos de qué había sucedido en el pasado y que era oportuno acercarse al tutor para verificar el tema de la empresa. Pero me estoy dando cuenta que algunos no lo hicieron. Por suerte, la explicación del tipo de la empresa que se esperaba y el alcance del proyecto en relación a esta asignatura quedó claro desde un inicio, bien explicado, que le dedicamos tiempo, pero veo que algunos no, por diferentes razones no lo tomaron, ¿no? Y ahí invitarles a revisar nuevamente la primera tutoría, si hay alguna duda. Y bueno, pero antes de iniciar con la clase de hoy, quiero saber si, primero agradecerle a Kimberly, a Glenda y a Luis que estén por acá un viernes acompañándome, si hay alguna duda de cara al proyecto, más allá de lo que ya presentaron o lograron ver o lo que están viendo para esta segunda etapa, por favor aprecio si hay alguna duda. Bueno, no, profe, en realidad hemos intentado ver cómo salimos adelante, ¿verdad? Pues ya Ok, con la situación ahí que comenté, bueno, el tema de la pyme y demás, yo sé que lo hablamos, eh, pero pues esa fue como la decisión del grupo. Eh, yo ya me comuniqué con ellos para ver si logramos eh, reunirnos con usted y, y pues no, por lo demás, poniéndole mucho, realmente me ha parecido que de las clases que he llevado hasta ahorita en la carrera ha sido de las que más ha presentado un reto importante, ¿verdad? Además de las finanzas, es algo diferente, es algo importante y realmente me ha enseñado bastante de un tema que realmente no conocía muy a profundidad, pero pero pues que realmente es de valor agregado. Como le dije al principio también en las tutorías que tuvimos, por ahí hay alguna posibilidad laboral, entonces pues me he estado involucrando un poco más a ver si nos vamos por ahí. Y pues sea como sea, la investigación que hicimos a nivel de la pyme me sirvió también pues para parte de ese paso, ¿verdad? Que podemos dar por ahí, pues ya a nivel de la gestión de la cadena de suministro. bueno, muy bien. Me alegra mucho que el tema esté siendo de importancia y que la asignatura le dé esos elementos para poder desempeñarse bien en esos espacios de interacción y colocarse en una posición de estas es muy desafiante y muy bonita a su vez. ¿Alguien más? No sé, Glenda, Luis, algún aporte de cara a alguna consulta del proyecto, algo que estén viendo, inquietud. No más allá de si nos va bien o si nos va mal, ¿verdad? Porque lo que me interesa más es que haya conocimiento y se lo lleven y alguna duda que podamos abordar en este instante con mucho gusto. Profe, yo tengo una consulta. Sí, por favor. Eh, en la parte, bueno, para implementar mejoras en la cadena de suministros, ¿verdad? En mi caso, la empresa que nosotros elegimos eh, le da trabajo a 35 personas de la zona, por decirlo así. Ok. Eh, no se contratan 35 personas, pero digamos, como llegan frijoles, llegan materias primas, ahí lo que son frijoles, arroz, maíz y todo lo demás. Entonces, en el momento de traer frijoles, se le da trabajo a 35 personas para lo que es el método, para escoger frijoles, ¿verdad? Pulirlos, cosas así. Entonces, al Ujú. momento de yo querer mecanizar ese, por decirlo así,
ese trabajo le estaría quitando esa oportunidad a las personas, ¿verdad? Entonces, una manera de abordarlo, por decirlo así, dándome un tipo de, ¿cómo puedo explicarle? Como formas para poder abordar ese método, porque elegimos, en el caso de mecanizarlo, ¿verdad? Comprar máquinas y todo lo demás, pero, o sea, si se compran máquinas, pues se estaría quitando una fuente de empleo, por decirlo así. Ujú. Entonces, me gustaría saber cómo, desde su perspectiva, no sé si me entiende, qué tipo como de mejoras tratar de implementar sin quitar esa parte. Bueno, siempre ha habido un mito de que la implementación de tecnología de alguna forma u otra va a quitar la posibilidad a alguien de que tenga un trabajo, ¿verdad? Yo lo que quiero invitarles es que piensen más bien cómo a esas personas se les puede reconvertir o reclasificar en cuanto a conocimiento se refiere y de alguna forma u otra pues darle algunos otros elementos a la empresa para que puedan estas, en función de estas personas o procesos, actividades, que puedan evolucionar. Nunca despedir es una opción para mí. Para mí nunca es una opción. La persona que despide más bien es alguien que no quiere pensar o no quiere tener creatividad o no quiere desarrollar. Entonces, en ese sentido, consciente de esa filosofía y siendo presente en ese valor, todas las personas tienen la capacidad de mejorar el conocimiento, nada más hay que buscarles el espacio a algo que les apasione y que sea para beneficio también de la organización. Y si pensamos en solamente la automatización por la automatización, de tal manera que al final del día el ser humano dejará de ser necesario. Y eso no se trata, ¿verdad? Sino es cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar y cómo podemos evolucionar de cara al futuro. Sí, pero eso sería. No sé si con eso atendí la consulta Sí, o incluso tienes se alguna me otra ocurrió una inquietud. idea. Gracias. Ok. No sé si Luis tendrá una consulta. No, no, de momento no. Ok. Quisiera abordar un poquito los puntos para el proyecto B. Es importante mencionar, todas las observaciones que yo ingrese al proyecto serán o deben ser consideradas en el proyecto B. Entonces, esto para que por favor no lo pierdan de lado. El proyecto B lo que nos invita básicamente, un momento, vamos a buscarlo, aquí están los dos. Ajá, el proyecto. Vamos a buscar aquí el proyecto B. Ajá, proyecto B, aquí está. En el proyecto B, lo que se espera es que ustedes tengan la posibilidad de, toda vez haber realizado el diagnóstico, ¿verdad? Y lo voy a un poco lo voy a proyectar por acá. Entonces les pido si me pueden indicar si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Ok, perfecto. En el proyecto B es específicamente, ok, todo lo que ustedes detectaron que hay que mejorar, acá hay que implementarlo. Hay que justificar desde la técnica y desde la práctica las mejoras que vayan a realizar en la cadena de suministro, las estrategias para la implementación del nuevo método, es decir, de toda la teoría que expusieron en el proyecto A, ¿cómo la voy a implementar? Y para eso hablamos de estrategia empresarial. ¿Se acuerdan en la anterior tutoría?
para las quienes lo vieron. Yo espero que los aquí presentes la hayan visto y la hayan comprendido. Y sobre eso, pues proponer cómo se va a implementar. Y después no solamente proponer el cómo, sino sobre todo el plan de implementación. Y ese plan de implementación tiene que ser no solamente escrito en una tabla, sino tiene que puntualizarse actividad por actividad y tarea por tarea, puntualizando el objetivo, la duración, los recursos, los costos y los responsables para garantizar que eso verdaderamente se va a cumplir. Y bueno, las conclusiones. Y en su defecto, pues yo concluyo y hago una recomendación, ¿verdad? Aquí sería una recomendación hacia la empresa. Entonces voy a permitirme recapitular. Hago una descripción, una justificación técnica de las mejoras realizadas, ¿verdad? Luego de esto, las estrategias para implementación del nuevo método y ese plan de implementación, que ese plan de implementación tiene que ser lo más robusto posible. Óigame bien, cuando digo lo más robusto posible es que tiene que ser lo más claro posible. Aquí no puede haber duda de nada. ¿Hasta acá alguna duda? No todos a la vez, por favor, porque si no puede ser que me dé algo. Profe, ese plan es más como contestando las preguntas, ¿quién, cuándo, cómo? O todavía más profundo. No, tiene que ser lo más profundo posible. Yo lo que quiero es que ustedes me digan realmente cómo van a hacer esto y cómo lo van a implementar, ¿verdad? Pero esto parte de la estrategia. Entonces yo tengo un objetivo. El plan viene a decir, bueno, de esas acciones que yo voy a realizar en el tiempo, con los recursos, los costos que esto me va a implicar, y en su defecto, eh, quiénes son los responsables dentro de la organización para implementarlo. Entonces, tiene que ser lo más específico posible. Acá no puede haber ambivalencias. Nada más para que lo tengan presente, esto va a estar disponible hasta el 10 de agosto. El API 2, para que se vayan preparando, que es importante, ya a partir de este 22 ya lo tienen abierto. Es decir, a partir de este lunes. Y creo que encontrarán un API 2 interesante, desafiante, y bueno, yo lo que les pido es un buen trabajo, por favor. Y de igual forma, cualquier duda, consulta, y siempre apelar a la originalidad. Esto es muy importante. La originalidad en los trabajos. No en la copia, no en lo que me dijo el ChatGPT, BART o X, cualquiera de todos estos, ¿verdad? No, yo quiero que usted ponga en sus propias palabras qué quiere proponer, porque esa es la única forma en donde yo le puedo ayudar. No hay otra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más con respecto al proyecto específicamente? Vean que en la descripción y la justificación técnica hice un inventario, hice un diagnóstico. En este debe mostrar claramente, cualitativamente y cuantitativamente los ahorros, el impacto, eh, cómo va a favorecer esto al cliente al final del día. Entonces esa justificación tiene que ser lo más claramente desarrollada y bien específica. Entonces acá tiene que haber un análisis, tiene que haber un razonamiento, tienen que haber muchos datos. Yo esperaría ver muchos, pero muchos datos que me permitan a mí intuir que usted efectivamente en su proyecto con sus compañeros pudo plantear algo que tiene claro qué es lo que se necesita, cómo mejorarlo y cómo hacerlo en el tiempo.
Eso es. Entonces el qué, Luis, que usted me decía, qué, cómo y cuándo, a veces cuando uno dice qué, cómo y cuándo, yo le pondría al final y para qué, ¿verdad? Pero ese para qué yo lo voy a ver en las conclusiones y en las recomendaciones. Pero el qué resulta que a veces me lo hacen en un párrafo y creen que con eso ya debe estar bueno. Y no es así, porque no hay cálculos, no hay datos. Es simple y sencillamente una aspiración cualitativa. Entonces, cuando yo veo una aspiración cualitativa, ¿qué es lo que primero que yo intuyo? Que esto no es real. ¿De acuerdo? No sé si... Profe, ¿y cómo se puede uno, digamos, eh, Ajá, bueno, de donde nosotros estamos en el proyecto, yo tengo acceso a cierta información, pero no tengo ok, cómo respaldarla bibliográficamente por el tipo de redes que se usan. Son redes cerradas. ok. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría, digamos que, respaldar o de dónde estamos tomando la información? Gracias por esa pregunta porque eso me permite introducir otra cuestión que es importante. En la carta de la empresa, óigame bien, en la carta que ustedes me entregan a mí, alguien tiene que atestiguar que ustedes fueron a hacer el trabajo, ¿cierto? Es así. Ujú, Pero esa persona tiene que ser responsable por la información que les brinda. ok. Sí, porque digamos, el gerente de la tienda, él es el que me va a dar la carta. Entonces, digamos, en ese caso sería como el respaldo de que él es el que nos está brindando esa información. Claro, ahora, el trabajo de ustedes en el proyecto, recuérdeme dónde lo hicieron, por favor. Pequeño mundo. Cierto, usted me lo había preguntado, ¿verdad? Usted me lo había Ujú, preguntado, me parece. Sí, sí. muy bien. Yo de Pequeño Mundo le di algunas consideraciones, no sé si recuerda, ¿verdad? Ujú, Yo esperaría que en esas consideraciones, esos datos que usted me vaya a mencionar, que es específicamente su consulta, la persona que le va a gestionar la carta consigne que la información que viene en el proyecto es fidedigna. O simple y sencillamente una línea que diga, toda la información fue suministrada por tal y tal. O la información que se consigne en el proyecto es suministrada por. Entonces, dentro del formato, ¿verdad? Del proyecto, el documento, cuando usted cita alguna información en una tabla o la expone, ya sea que le indica una referencia o una nota como una fuente y le dice fuente, información suministrada por Pequeño Mundo según carta, tal, y ya. ah, ok. Y ya con eso yo quedo tranquilo de que es una información que es proveniente de un espacio empresarial real, ¿no? No es Ujú, algo ficticio. ujú, ok. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Está, por acá está Jessica. No sé si Glenda tiene alguna otra pregunta. No, profe. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Jessica. Bueno, le oímos en el fondo, pero no la escuchamos. Debe ser algo en su micrófono. No sé si hay alguna otra pregunta de cara al proyecto. Bueno, entonces, si les parece, vamos a empezar con la presentación. Eh, muy bien. Nada más para compartir aquí. Ok. Ahora. Bien.
No sé, Jessica, si usted me está escuchando, la voy a silenciar. Gracias. Bien, vamos a entrar en materia. Días atrás les he traído algunos tópicos sobre ciencia de datos. Hoy, a ver, quiero hablar sobre el tema de la mente y cómo de dos aspectos específicos sobre las emociones algunos le llaman los estados de ánimo. La emocionalidad tiene dos componentes, la emoción y cómo usted se siente todos los días, que es el estado de ánimo, ¿no? Pero al final del día, quien crea la propia realidad es su mente, es decir, usted como observador. En las empresas, en la gestión de las operaciones, uno de los principales retos que ustedes tienen es la negociación y la comunicación. Por cuanto los recursos, las capacidades, cómo gestionar una cadena de suministros más competitiva. Cuando se hace un diagnóstico y se tiene que llegar a convencer. Y en ese proceso de comunicación y de desarrollo, hay una serie de elementos que están implícitos. Eh, entonces, en ese sentido, viene algo que les quería traer y es esto. Vean, la creación de la realidad. ¿Qué realidad quiere usted crear en una organización? Si en un proyecto usted busca un camino fácil, donde no hay mucho que implementar, ¿qué va a llevar a su empresa el día de mañana? ¿Qué va a llevar? Entonces acá usted está creando una realidad que usted está misma o mismo dándole autoridad y es, ¿hago las cosas por hacerlas o hago un verdadero proyecto para sacarme una buena calificación? Que al final ese es el premio, ese es el resultado. Pero en el proceso de aprendizaje, tarde o temprano usted tendrá que poner en práctica lo que aprende. Entonces, en la manera en cómo usted interpreta el mundo, usted estará dialogando en el otro desde su propia realidad y no hay realidad buena o mala. Lo que pasa es que le invito a reflexionar si esa realidad le está ayudando a conseguir los resultados que usted quiere a largo plazo, no a corto plazo. ¿Y cuáles son esos juicios, esos elementos que se imponen en su persona al decir, está bien, acepto lo que otros me imponen y yo no tengo la capacidad de decir, no estoy de acuerdo? Porque si usted puede imaginar un evento futuro, cualquiera que sea, vendrá mucho la interpretación que usted le dé a ese evento. Y esa posibilidad de poder alcanzarlo al final del día. Entonces, un tema que es muy importante hoy en día dentro de las organizaciones es su capacidad de poder observarse. Ustedes están mirando, vamos a ver qué están mirando. Ya están mirando la presentación completa, ¿verdad? Sí, antes veíamos modo presentación. Gracias. Entonces, la capacidad de autoobservarse es un factor muy importante. Pero si usted quiere cambiar algo respecto a su realidad, también tiene que cambiar la forma en cómo su cuerpo, su emoción, su lenguaje y aprender a hacerle caso a su intuición, a ese algo más, para poder tener una coherencia. No sé si le ha pasado alguna vez en la vida de que usted está enojado o molesto por una situación en el trabajo o personal y usted quiere comunicar algo, pero no lo comunica de la mejor forma y esa persona interpreta el mensaje mal o lo interpreta erróneamente. Y usted quizás dice, bueno, voy a buscar la forma de cambiar lo acontecido, pero ya se dio un hecho, ya se dio una situación. Y lo que pasa es que las personas nos tomamos las cosas
como que si fueran contra nosotros mismos. Y no enfrentamos las situaciones de una manera distinta. Y eso pasa dentro de las organizaciones. A veces evitamos los obstáculos, cuando más bien hay que ir contra el obstáculo. Es ir directo al obstáculo para que de una vez por todas encontrar una solución. Porque ¿sabe qué? A la vuelta de la esquina el obstáculo va a estar ahí, quizás más grande. Entonces, en ese sentido, a veces uno desearía cambiar lo que sucede a su alrededor. Pero mi gran pregunta es, ¿usted está haciendo algo para cambiar usted como persona y como profesional? Profe, ¿qué tiene que ver esto en un curso de gestión de la cadena de suministros? Muchísimo, porque vivimos en un mundo social, vivimos en un mundo de relaciones. Todos los días nos relacionamos con gente distinta, que puede o no estar de acuerdo con nosotros. La cuestión es, ¿cuál es la emoción que usted tiene cuando habla con estas personas? ¿Esto hace sentido en algo de lo que les estoy diciendo? Profe, yo creo que realmente es parte de lo que hemos venido hablando casi en todas las tutorías, ¿verdad? O sea, ahora un mundo tan dinámico, personalidades tan diferentes y realmente tener que adaptarse a clientes, a normas, a personas, a circunstancias, ¿verdad? Y en este sentido, digamos, de logística, cadena de suministro y demás, siempre hay que tener esa apertura de mente de poder responder, ¿verdad? De, de, de la manera más acertada, digamos, yo creo que pues en general los administradores tienen que tener esa asertividad para saber cuándo salir adelante con una situación complicada en la empresa, pero pues específicamente en los aspectos de cadena de suministro, logística, inventarios y demás, siempre hay que estar en esa constante dinámica de cambio, de adaptabilidad, de saber tomar buenas decisiones o de saber reaccionar incluso, ¿verdad? Alguna decisión que tal vez no haya sido la correcta. Pues por ahí es parte de lo que ahorita necesita un profesional eh, actual, como yo le había comentado, en la empresa donde yo trabajo hay una persona que es la encargada del departamento, que es una persona bastante mayor. Eso no significa pues que no tenga, ¿verdad? Las capacidades, pero pues sí, tal vez ya hay cosas tecnológicas, de generación, incluso yo creo que de educación y de actualización profesional que no llegaron, ¿verdad? Que ya llegaron como a esa barrera y ahí es donde hay un reto importante, porque a pesar de que claramente, ¿verdad? Pues es una persona súper experimentada, que tiene un conocimiento técnico, pues ya del negocio, tiene unos cuantos, creo que 25 años de trabajar. En la parte de actualización tecnológica, se ha quedado rezagado, entonces eso ha generado algunos problemas de exceso de material, de tener que pagar almacenamiento de materiales que ya no van ni para atrás ni para adelante, de software incluso, ¿verdad? De que no hace match lo que hay en sistema con lo que hay en bodega, con lo que el otro pidió, y temas así que al final hacen que uno tenga que ser un poco más creativo y un poco más adaptativo a la situación para poder decir, ok, yo tengo mi conocimiento en esto, pero pues además una persona que tal vez venga con actualización profesional me ayude a tomar mejores decisiones que al final ayuden a toda la compañía, ¿okay? Entonces, por ahí. Totalmente. Y acá es donde uno se pone a pensar cómo alinear los sentimientos con los pensamientos. Y decías una palabra muy interesante y muy poco aplicada. ¿Cuál es la forma que utilizamos para escuchar hoy en día? ¿Cuál es la forma? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo escuchamos hoy en día?
Cuéntenme, y con sus disculpas voy a tomar un poquito de agua. Bueno, Yo la les voy a decir, ajá, dime. Bueno, yo creo que igual en el mismo camino, ahorita hay tanta información entrando de todo lado, ¿verdad? Yo creo que incluso ya tal vez no es ni siquiera escuchar, sino es analizar si las situaciones que se están presentando, porque muchas veces digo, uno escucha de todo, por todo lado y en todos sentidos, pero realmente, digamos, es como sentarse a decir, ok, esta es mi situación real al día de hoy y qué de toda esa información que llega, visual, gráfica, textual y demás, ¿verdad? Que viene de todos lados, es lo que realmente vale la pena concentrarse para poder resolver un asunto, ¿verdad? Para poder resolver incluso ese desafío, ese problema que esté enfrentando la compañía en este caso. Creo que está en mi por aquí. Gracias. Analizar podríamos verlo también como interpretar. Sí, claro, creo que ¿Ok? va de la mano. Van de la mano. Y si a ese interpretar le sumamos abrir nuestra capacidad de percibir, ¿cómo lo verías? Pues de ahí, creo que sí, que igual a nivel bueno, no sé si percepción, o bueno, en percepción como definición, ¿Ok? porque al final también es parte de ese trabajo de los administradores, ¿verdad? De como escuchar la corazonada, ¿eh? Es eso que a uno le dice, ok, esto sí o esto definitivamente no, para poder reaccionar a tiempo. ¿Ok? Pero a ver, ese reaccionar a tiempo también me tiene que, de alguna forma u otra, tener la capacidad de abrir la mente, ¿cierto? Ah, sí, por supuesto. Yo creo que parte de la clave de un buen administrador o de administradores que tienen éxito es justamente eso, ¿verdad? Ahora en la tarde justo vi una imagen en LinkedIn de algo que pasa súper común, de es que esto siempre se ha hecho así, ¿verdad? Así El es. con las empresas cuando llega alguien con una idea, con alguna innovación en proceso, con alguna optimización, con algún software, con pues con alguna mejora, y alguien llega y esto siempre lo hemos hecho así, funciona, ¿verdad? Yo Mm, creo que ahí está la empresa y la persona está condenada. claro, y en Sí. esa, sí, Luis, dime. Me parece que el tema de la mentalidad es como muy fundamental, porque si uno está muy cerrado en una línea, por más que escuche, por más que le digan, por más, no va a entender y no se va a abrir a las posibilidades o las panoramas que les tal vez una mejora que va a ser más productiva. Y si uno no tiene una mentalidad abierta para analizarla, para verla y se cierra, no, es así, 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 al final, Mm. si no hay una mentalidad abierta, no se va a llegar a ningún lado, por ejemplo, así. Ni siquiera voy a prestar atención o voy a escuchar lo que los otros me van a decir. ¿Y cómo nos hace sentir no ser escuchados? Yo creo que para cualquiera es como frustrante o incómodo. Mm. Pero en esa frustración y esa incomodidad sucede que hay muchos fantasmas o muchos dragones que aparecen que dicen no se puede o siempre se ha hecho así, ¿verdad? Que es lo que ustedes están diciendo de alguna forma u otra. Pero ¿qué tanta autoridad le damos a esos dragones retorcidos que aparecen de la inseguridad, del miedo, de no hacer lo contrario, de es que siempre lo hemos hecho así, o para innovar no hay espacio? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Entre más atención usted le dé a ese dragón o a ese pensamiento,
sus ideas y su capacidad de innovar se empiezan a empequeñecer, a ser más pequeñas. Sucede lo contrario. Esos fantasmas aparecen y empiezan a decir cosas. Si usted sigue enfocado, buscando la manera de hacer algo distinto, con un alto grado de inteligencia emocional, ese fantasma se va desapareciendo. Pero va a depender mucho de su capacidad de avanzar, no de luchar, sino de convencer, de dialogar, de razonar y sobre todo de comunicar. Porque hay gente que en los primeros momentos lo que hace es que simple y sencillamente pues sale huyendo, Ujú. huye, huye, porque es lo más fácil. Al Bueno, y primer no también es que va a porque, pasar. claro, y hay una necesidad siempre de aflorar y controlar los resultados. Entonces, a ver, cuando trascendemos los sentidos y cuando no estemos habitando en el pasado, que eso sucede mucho en las organizaciones y a las personas también, nos sucede, y creo que a diario, que a veces habitamos en el pasado y queremos controlar todos los resultados que pasan y no dejamos que las cosas fluyan. Pero, a ver, suena muy fácil decirlo, pero no hacerlo. ¿Qué le impide no hacerlo? Entonces, la vida como tal, hay personas, no sé si han escuchado, que dicen es que hago lo mismo o hago diferente, pero obtengo los mismos resultados siempre. No sé si han escuchado a personas decir eso, yo sí lo he escuchado. Pero acá no es que hacen cosas distintas para ellos, en su realidad, lo distinto es quitarlo, hacer algo de una forma, pero no de una forma completamente radical, sino hacer un pequeño cambio, hacer algo distinto. Y ya dicen, bueno, él lo ha intentado todo. Mentira, no lo has intentado todo, porque la vida no se acaba mañana. Pero para ello hay que abrir la percepción, quitarnos esos ojos que solo ven hacia adelante, como no sé si han visto los caballos cuando van corriendo, que les ponen unas cosas acá al frente para que no puedan ver ni para la derecha ni para la izquierda, simplemente ven hacia adelante. Y cuando usted abre o amplía su percepción, las acciones se empiezan a abrir, empiezan a florecer y con ello los resultados van a ser distintos. Pero no pretender cambiar el entorno primero, sino cambiar uno. ¿Y cuáles son mis estados de ánimo diarios? Y cuando sucede algo que me da una emoción, ¿qué sucede ahí? ¿Y qué sucede en mi cuerpo también? Y en mi lenguaje. A ver, el ser humano es un ser humano lingüístico. Somos seres sociales. Los motores de inteligencia artificial no son seres semánticos. Son lingüísticos porque crean, pero no tienen sentido, no tienen sentimiento. Lo único que hacen es que a partir de un algoritmo buscan en su base de datos y con ello rellenan campos para poder generar algo medianamente aceptable para el motor de inteligencia artificial. Pero usted es el que le da el visto bueno, si lo utiliza o no, y cómo lo utiliza. Si el entorno continúa siendo el mismo, es porque usted sigue siendo igual. Y acá no podrá crear algo nuevo. Y en el mundo de las cadenas de suministro, la interacción y las relaciones son muy importantes. Va a depender mucho en cómo usted interprete esas emociones y qué haga con esas emociones. Y de esta primera parte, quisiera que se lleve lo siguiente. Mi emoción es lo que me permite hacer, alcanzar o lograr un resultado. No estoy diciendo si el resultado es favorable o desfavorable, un resultado. Si usted tiene una emoción muy cargada, su resultado no va a ser el mejor. Pero si tiene una emoción que fluye, como el viento, como el agua,
como un río, las circunstancias van a cambiar y en ese cambio va a encontrar una coherencia entre su cuerpo, su emocionalidad, su lenguaje y su intuición. Y eso le va a permitir ampliar la percepción, las acciones y los resultados. Es un poco de este tema que a veces pasa muy desapercibido y es cómo nos relacionamos con el otro. A veces hay conversaciones que no se dan, conversaciones que dice uno, pude haber dicho más, pude haber dicho menos. Y eso sucede en el plano organizacional como en el personal. No sé si hay alguna duda hasta acá, hasta el momento. No, no. Esto de la inteligencia emocional últimamente o en el mundo actual es una competencia que adquiere gran valor en la parte laboral. Entonces, es algo importante que hay que trabajar cada uno. Pero esto no es inteligencia emocional, Luis. Esto es ontología del lenguaje, Ujú. que tiene un componente que es emocional, pero acá estamos hablando de qué pasa en tu cuerpo cuando hay una indisposición, cuando una emoción muy fuerte se da, cuando se hace un juicio contra Luis. ¿Qué pasa en Luis? Luis se observa, cómo reacciona Luis. Y si esa reacción me posibilita o me imposibilita a lograr cosas. Y entonces, ves, ya aquí el tema no es solamente inteligencia artificial, están pegados con ese tema, es inteligencia emocional. Ujú. Más adelante, si alguno está interesado en este tema, eh, escríbame y le puedo dar algunas nociones de lo que es la ontología del lenguaje para su crecimiento personal y bueno, ahí le puedo dar algunas orientaciones al respecto. Bien, vamos a entrar en materia. Ya vimos la primera parte de esta tutoría. Hablamos sobre la API 2, pero fundamentalmente también nos concentramos en el proyecto B. Y recordamos las reglas que son importantes para el proyecto A. En ese caminar del proyecto B y mucho de lo que ustedes tienen que ir visualizando en la cadena de suministros son los estados de resultados. ¿Qué es un estado de resultados? Algo que nos muestra ingresos, gastos y utilidad. Eso es así. Ingreso, gasto y utilidad. Así de sencillo. Y lo bonito de esto es que es una fotografía de cómo están las finanzas en un periodo de tiempo de una empresa, ¿no? Nos permite también medir la rentabilidad de la empresa, pero sobre todo nos da una luz cuando tenemos claro cómo están los ingresos, que son conocidos generalmente como ventas, alrededor de un producto o de un portafolio de productos, ¿no? Los gastos es todo lo que yo tuve que incurrir para generar un ingreso. Esto es importante entenderlo y verlo para una organización. Sí, yo esperaría ver esto en su proyecto B, claro, porque es parte de las orientaciones estratégicas sobre las cuales usted se va a fundamentar para plantear su plan de implementación. Porque en el plan de implementación, como lo vimos, toma recursos, costos, tiempo y responsables. Y yo necesito entender si estoy vendiendo, si estoy gastando y también si estoy generando algún tipo de utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta lámina es muy importante y por eso la tengo de primera. ¿Estamos de acuerdo con esto? Luis, Raquel, perdón, Luis, Glenda y Jessica. Sí, señor.
Gracias. Bien, entonces, en esta tesitura viene lo que es la hoja de balance. La hoja de balance, a alguien se le ocurrió y decía, bueno, con los ingresos, los gastos y la rentabilidad no nos sirven. Necesitamos saber cómo tenemos en cuanto a activos y pasivos. Un activo representa todo aquello lo que la empresa posee. ¿Mm? Hay dos tipos o hay dos formas temporales. Temporales, es decir, unos en periodos de tiempo específicos. Los activos circulantes son aquellos que se pueden convertir fácilmente en efectivo. Por ejemplo, un inventario. Un inventario es un activo circulante. Sí, porque yo lo puedo vender, pero a la vez no. ¿Y por qué no? Porque ¿qué pasa si tiene una alta rotación? Pasa de ser un activo a un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Bueno, porque el pasivo es una obligación financiera que la empresa deuda con otro actor. Digo que se torna un inventario un pasivo cuando usted tiene un inventario que le fue enviado por consignación. Imagínese que usted tenía tiempo de vender 20 carros en 60 días y solo vendió 10. ¿Qué pasa con esos otros 10? Siguen siendo un activo, pero a su vez sigue siendo un pasivo en el tanto no se vendan. Pero usted tiene una obligación financiera de pagarlo con alguien. Entonces, puede ser que sea un pasivo circulante cuando se puede pagar en menos de un año o un pasivo a largo plazo. Y esto se establece en periodos de tiempo más prolongados. ¿Está claro la hoja de balance? No me voy a tener en esto porque para eso ustedes llevan asignaturas de finanzas, pero aquí la estamos repasando, ¿no? Y desenvolvando un poquito. A este punto, cuando yo pregunte y nadie me comente nada, daré por sentado de que vamos bien, ¿de acuerdo? Y que no hay ninguna situación ahí por medio. Esta lámina, yo quisiera que usted esté aquí conmigo, que la vea y que la entendamos juntos y que comprenda la explicación, porque yo espero verla en su trabajo. El modelo de utilidad estratégica. Recuerden que habíamos hablado de una descripción, después de las estrategias y del plan, las conclusiones y las recomendaciones. Sobre sobre esto, ¿dónde entra el modelo de utilidad estratégica? Bueno, en el tanto usted pueda medir el rendimiento de los activos de la empresa. Y eso tiene que estar dentro de las estrategias. Porque si usted dentro del diagnóstico se dio cuenta de que la empresa no rota o tiene unos altos costos de mano de obra y sus procesos son muy largos y su llegada al cliente también, es muy probable que sus ventas, cuando haga la diferencia, las ventas menos los costos, eh, tenga una utilidad neta, específicamente, pero yo restar las ventas menos los gastos totales, que los gastos totales se componen en gastos variables más gastos fijos, también tengo la utilidad neta, pero en el tanto yo divida la utilidad neta entre las ventas, que lo que me va a decir es por cada unidad monetaria vendida, cuánta utilidad yo tengo. Pero ¿qué pasa si la utilidad es negativa? ¿Qué pasa si la utilidad es negativa? Jessica. Bueno, Kimberly. Y después Jessica, por favor. Quiero escuchar dos opiniones. Cualquiera de las dos, en primera instancia. La utilidad es negativa, como dicen popularmente, nos estamos yendo por dentro. O sea, de Claro, tener la empresa un suficiente margen de ganancia, ¿verdad? Al final casi todas las empresas, bueno, las privadas, lo que buscan es un lucro, ¿verdad? Un beneficio. Que si no tienen margen de utilidad, primero no va a poder continuar por mucho tiempo la operación, ¿verdad? Porque está adquiriendo posiblemente más compromisos de los que puede estar asumiendo ahorita y además no le va a generar ninguna ganancia a los fundadores, a los socios, a los inversionistas.
Básicamente lo que acabas de decir es porque estamos teniendo más gastos, Correcto. son más grandes de lo que significa para mí vender. Eso es todo. Ujú. Entonces, por eso el margen de utilidad neta es negativo. Jessica, quiero escuchar su opinión, por favor. Hola, ¿cómo está, profe? Sí, Bien, cuando gracias. una utilidad pues da negativo, es lo que menciona mi compañera Kimberly, ¿verdad? Realmente no se hicieron los cálculos estimados para la evaluación, ¿verdad? De lo que se desea vender o No, producir y, y vamos a tener más gastos que ingresos, entonces no va a ser correcto, sostenible con el tiempo. correcto. Entonces, cuando la utilidad neta sea negativa, yo esperaría que ustedes se lleven de esta conversación el día de hoy. Lo primero que tenemos que ver es cómo están los gastos. Eso es lo primero. No hay ahí nada más que hacer. Nos vamos a los gastos. Bien. Ahora vayámonos a la otra parte, que es el inventario. Cuando yo sumo el inventario de las cuentas por cobrar y le sumo la partida de otros activos circulantes, voy a tener algo que se llama el total de activos circulantes. Pero esos activos circulantes, cuando yo me vaya al estado de resultados y al balance y busque los activos fijos, voy a tener los activos totales, que es a mí lo que me interesa tener. Es decir, ¿cuánta plata puedo tener en efectivo ya? ¿Cierto? Básicamente, eso es un activo. Digo, ¿cuánta plata puedo tener ya o disponer en este momento? Porque si yo la vendiera, tendría dinero o capital de trabajo para introducir a la organización. Acá no es que una empresa tenga que tener muchos activos. Yo siempre recomiendo que la empresa tenga lo que necesita en función de su estrategia. Por eso, en la tutoría anterior, dedicamos un rato para hablar sobre el cuadro de mando integral y para qué sirve y cómo esa nos orienta en 4 diferentes aristas o perspectivas. En la parte de los clientes, bueno, en la parte financiera, en la parte de los clientes, en la parte interna de los procesos y en la parte de las personas. Pero volviendo a esta lámina, entonces nosotros decimos, bueno, en función de las ventas, ¿cuánto es mi eficiencia por los activos que tengo? Entonces tengo la rotación de los activos, que al final es la eficiencia del capital empleado para generar ventas. Y vean que aquí estamos hablando de 3 temas importantes: el inventario, las cuentas por cobrar, los otros activos circulantes y los activos fijos. ¿Cuál es mi capacidad que tengo para generar ventas? Y acá hablamos del inventario, por eso en el inventario hablábamos de alta, baja y nula o escasa o poca rotación. Alta, media o baja rotación, o algunas personas, algunas empresas que he visto, nula, y nula la tipifican de tanto a tanto, ¿no? Y excesiva o poca rotación de tanto a tanto tiempo. Pero al final lo que nos interesa es ver si el activo está rotando. Entonces, si no está rotando y tengo una utilidad negativa, ¿dónde tengo que observar? En los gastos para el margen, pero también el inventario. No se vayan a los activos ni a las cuentas por cobrar. Váyanse primero al inventario. Por eso, la gestión de la cadena de suministro es muy importante que ustedes vean el inventario como un flujo integrado desde donde hay alguien que está planificando, alguien que tiene un contacto con un proveedor, hay alguien que se encarga de hacer todo el despacho, toda la papelería y los trámites para que pueda estar aquí en el país, pero también en función de lo que es mercadeo, la parte de almacenes y la parte financiera indiquen de lo que es posible y lo que no es posible. Pero el inventario está la clave. Si hay una baja rotación, fue porque algo está fallando, como lo vimos en la tutoría número 2. Entonces,
¿Por qué es importante el rendimiento sobre los activos? Porque es el porcentaje de cada unidad monetaria invertida. Déjenme un momento, por favor. Profe, ya no estamos viendo la presentación. Yo lo sé, yo lo sé. Un momento, por favor. La computadora se tomó la atribución por así sola de decir, voy a cerrar la presentación. Déjenme un momento, por favor. Un segundo, por favor. Pero mientras que busco acá esto otra vez, lo que les quiero decir es que en el tanto ustedes puedan tener claridad de qué es lo que está pasando en los activos. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Y sobre todo, todavía más, ¿qué es el tipo de rotación que se tiene? Y acá no tienen que darle después mucha mente, nada más entender qué está pasando con ese inventario. No sé si hay alguna duda o consulta alrededor de esto. Ajá. Hoy están como muy callados. ¿Por qué? Ujú. Están, Yo están tengo una, callados porque es viernes. ah, profe, yo tengo una Ajá. duda, porque tal vez es Sí, por algo que favor. no, tal vez no tropicalizo, eh, pero ¿cómo hago, digamos, o cómo determino este, es, esta digamos, medir esa eficacia del capital Ajá. cuando mi inventario Ajá. no necesariamente es para vender? Me voy a explicar mejor. Es Por porque favor. yo Ujú. trabajo en una empresa donde, bueno, es una constructora, creo que ya lo he dicho, y nosotros lo que hacemos es, en base a un presupuesto inicial de proyecto, compramos Ajá. los insumos, ¿verdad? Y demás, Ok. y, digamos, se cargan a ese proyecto conforme van saliendo de stock, pero no necesariamente es contra una venta. No sé si me explico. Entonces, No. digamos, Dame un es, ejemplo. vamos a ver, nosotros tenemos un proyecto, fue un proyecto muy grande, ¿verdad? De varios millones de dólares, Ok. y ahora tenemos una bodega de Ok. varios millones de dólares también, Ok. porque Ujú. hubieron cosas que no se pidieron correctamente, digamos, y otras que Ujú. se pidieron o demás, o no cumplían con especificación o demás. Entonces, digamos, el problema ahora en general es que hay mucho inventario que es muy difícil darle salida porque a veces es muy específico, ¿verdad? Entonces, digamos, no necesariamente va contra una venta, porque al final a nosotros o nosotros lo ingresamos para un proyecto que al final no se pudo usar. Entonces, digamos, ¿cómo Ok. hago para hacer ese match de eficiencia de inventario cuando no es una venta, cuando es más que es un proceso? Sí. Sí. Y eso es algo muy usual que pasa. Ya te voy a decir por qué. Porque vamos a ver si entiendo bien lo que me estás diciendo. Me estás diciendo, vea, yo tengo un tipo de proyecto donde lo que yo consumo son inventarios para operación, ¿cierto? ¿Correcto? Ahora, cada proyecto tiene un inventario distinto. Sí, 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 lo separan porque, digamos, al final el proyecto eh, se cotiza por un monto, ¿verdad? Y entonces ¿Ok? lo que hacen son como sus proyectos padres para ir diciendo, ok, del monto, no sé, de los 10.000, vaya rebajando cuánto es de cada monto. Ajá, perfecto. ¿Qué pasa cuando el proyecto termina? ¿Qué pasa con ese inventario?
y el que se utilizó y fue efectivo, sale, digamos, del programa y listo. Y el problema justo actual es con el que no. Ahí está, en una bodega, almacenado, Y entonces, el que no, ¿qué sería con lo que he explicado hoy? ¿Dónde estuvo etcétera. el que no está rotando o el que queda Ujú. ahí en la bodega con lo que hemos visto en esta asignatura? ¿Qué sucedió ahí que quedó en esa bodega? ¿Una mala qué? Una mala planificación, comunicación, eh, verificación. Sí, lo que pasa es que en ese tipo de proyectos, yo los conozco como proyectos de operación. En estos proyectos de operación la gente tiende a pedir de más, porque es más fácil pedir de más por un tema burocrático, por un tema de tramitología y un tema de tiempos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese inventario no se utiliza? Pasa a disposición o a residuo, pero sigue siendo un inventario que queda en un almacén que no se usa. Ese sería un ejemplo de un inventario que pasa activo, el que se usó y el que se puede volver a reutilizar, pero el que no, ¿qué pasa con él? Es un pasivo. Sí, un pasivo que no va para Que ningún nos, lado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Por lo general es lo venden o lo desechan para sacarlo del inventario. Ujú. Pero ahí he visto espacios donde en un proyecto lo vi claramente, se cuantificó ese inventario y el monto era superior a 2 proyectos de operación. Justo por ahí va el tema. Bueno, entonces hay un tema de quién está planificando y quienes están tomando la decisión. Están basando la decisión en supuestos y no en modelos aplicados de ciencia de datos. Por eso hemos visto ciencia de datos en esta asignatura como un adicional al programa. No es algo que se va a evaluar, pero sí la manera en cómo estamos haciendo esas predicciones del uso del material es una realidad que no es la mejor forma. Ujú. Pero gracias Y por traer el ejemplo. Ajá. continuamos entonces para que me quede 100% claro. Entonces, en un proceso operativo se cambia, digamos, Ujú. esa palabra ventas que está ahí en ese flujo por, por salida operativa para calcular Sí, esa, ¿dónde fijas? En este claro, caso. pero aquí ya no tendrías un modelo de utilidad. Aquí lo que tendrías es un modelo de eficiencia estratégica. Ok, ok, Ya no ok. sería de utilidad, sino de eficiencia estratégica, de eficiencia, ¿verdad? No de eficiencia. Te puedes Ajá. llamar eficiencia si el resultado te da positivo, pero con estos datos que me estás dando, estoy seguro que por el inventario tan escasa rotación que tienes, al final los activos, en lo que estamos buscando, te va a dar un negativo, un margen inferior a cero. Sí, sí, por supuesto. Ok, gracias. Bien, entonces entendiendo esto, y si no hay más preguntas, nos vamos a lo que es una estructura organizacional para logística. En la estructura organizacional fragmentada, bueno, tenemos 2 versiones, una fragmentada y una unificada. Fragmentada se maneja la logística en diferentes departamentos de una organización. Por ejemplo, el transporte, la demanda y la administración están segregados en diferentes áreas que se llama transporte, pronósticos y almacén. En una unificada tenemos gestión logística y en esa gestión logística hay partes administrativas, pero también gente que se encarga dentro de ese proceso o de esa área del transporte, de los pronósticos, de la administración y de forma transversal coordina con toda la organización. ¿Cuál sería la mejor? Bueno, la unificada, evidentemente. ¿Cómo diseñamos la logística organizacionalmente hablando? Hay diferentes formas. A mí siempre me ha gustado una jerárquica, pero no jerárquica tan vertical, sino lo más horizontal posible, y de alguna forma u otra tener equipos matriciales. Un atributo clave en cualquier diseño de una red es por qué el proceso es necesario.
y cómo este va a facilitar la interacción entre la empresa en general con el cliente. Si hablamos de un diseño en red, estamos hablando de la relevancia, de la capacidad y de la flexibilidad. Óigame bien que esto es importante. Yo espero que, y estos son parte de las estrategias para el proyecto B que yo esperaría ver implementado. El poder hablar de un diseño organizacional en red, donde usted esté hablando de que es relevante organizarse diferente, donde vamos a mejorar la capacidad de respuesta y donde vamos a ser más flexibles. ¿Ok? En los aspectos administrativos de la logística, por eso en el proyecto se les habla de la necesidad de hablar de productividad, cómo podemos tener o medir la productividad. Alguna gente lo hace dividiendo lo que se produce entre la cantidad de insumos o personas, y aquí se está diciendo qué tan productiva es la empresa con las personas que tiene y qué tan productiva es la empresa versus los activos que tiene, y se hace un comparativo. Aquí estamos comparando personas con activos. ¿Es posible? Sí. ¿Es lo ideal? Depende del contexto de la empresa. Pero básicamente lo que usted tiene que saber es si tiene muchas personas o tiene pocas personas para la cantidad de activos que tiene. En la calidad, bueno, la palabra por sí misma creo que hoy en día es más que necesaria. Y la capacidad de una empresa para ofrecer un producto o un servicio, básicamente partiendo de una expectativa de quien lo compra, es decir, sin defectos o errores. Pero también hay una complejidad en función de la relevancia y de la eficiencia y el tiempo de respuesta. Hay una serie de actores que hay que irlos identificando. Por eso dentro de las estrategias, uno esperaría ver un diseño organizacional diferente para la organización, donde se pudiera integrar toda la parte de lo que es la gestión de la cadena de suministros y entender las diferentes relaciones, por ejemplo, que hay en función de una matriz RACI, por ejemplo. Creo que todos a este punto yo esperaría que la conociéramos, ¿no? Como lo hemos visto en la primera y en la segunda tutoría, el tema de la sostenibilidad es muy importante. Una cadena de suministros que es sostenible genera fuentes de ventaja competitiva, principalmente porque hay un legado para las futuras generaciones en una actividad que es altamente contaminante, si por así decirlo, dependiendo del tipo de transporte, dependiendo del material del embalaje, dependiendo de la manipulación de la maquinaria, y por eso las empresas que tienen dentro de su organización áreas o procesos relacionados con la gestión de la cadena de suministros han migrado a tener recursos y capacidades sostenibles, es decir, que sean amigables con el ambiente. Es importante tener una ubicación estratégica de cara a mi producto, claro que sí. Y uno pensaría, ¿por qué? Bueno, por una cuestión muy sencilla. En el tanto usted esté cerca de un cliente, los costos van a disminuir, las expectativas del servicio van a mejorar y usted va a tener mayor cercanía al final del día con quien usted espera que le compre, ¿no? Pero de igual manera, hay que considerar una serie de factores. Los recursos naturales, el agua, que es un elemento muy importante, la electricidad, cómo la va a generar, el tipo de población, la mano de obra, los impuestos, los incentivos, el transporte y la proximidad, por ejemplo, al clúster industrial. Cito un caso, he seguido muy de cerca el crecimiento de los hoteles Río aquí en Costa Rica. Río alberga alrededor de 1,000 personas, administrativos y gente que trabaja en sus hoteles, donde tiene una cadena de suministros en cuanto al tema de alimentación, el tema de equipamiento, el tema de todo lo que son las condiciones de los servicios, de habitación, de alimentación, de bebidas y demás. Y las personas
algunas se domicilian en el hotel dependiendo de su jornada, en unos aposentos que les han dispuesto al personal. El transporte, viajan en buses de primera clase, de primera línea o alta gama. Y bueno, eso hay un balance, ¿no? Entonces, dependiendo de donde vayamos a instalar nuestro producto o servicio, las personas que vayan a trabajar con nosotros dentro de la organización, hay que brindarle las condiciones necesarias para que se sientan bien. Hasta acá, dudas, preguntas o consultas, o inquietudes. No, no, señor. Claro. Luis, Jessica, Glenda. Profe, ahí donde mencionaba de las estilo de la cadena de suministro, la que es fragmentada es como el caso donde hay compras, importaciones, un CEDI y por último las tiendas. Entonces, porque va como por segmentos, no viene un lineal Claro, directo a la tienda, sino que viene como en secciones. Es un así modelo así, es. ¿verdad? Y así es, pero y que eso, por ejemplo, las compras están en un departamento que se llama finanzas. El transporte está en un departamento que se llama proveeduría. ¿Y por qué no mejor hacer una dirección que consolide compras, tiendas, abastecimiento, todo que esté dentro de un área debidamente cohesionada y que haya una relación entre cada uno de ellos para que se puedan estar hablando y hay un manejo de un diseño organizacional más eficiente para la comunicación con otros actores y en el tema específico de la gestión de la cadena de suministros, por ejemplo, a finanzas se le consulte una serie de inquietudes referente al proceso en su conjunto, no de forma fragmentada. ¿Te hace sentido lo que te estoy explicando? Ujú. Pero digamos, en ese sentido, o sea, que estén como en un solo lugar, ¿a qué se refiere? ¿Como un lugar físico o en el proceso como Eh, tal? bueno, el lugar físico creo que es lo de menos, sino en el diseño organizacional. Aquí me estoy refiriendo al diseño organizacional, porque no es lo mismo tener una visión de las compras bajo una perspectiva financiera que tener las compras bajo una perspectiva financiera de mercado, de negocio, de capacidad, de almacenamiento, de distribución. Pero si el departamento o la actividad de compras está en algo únicamente que se llama finanzas, finanzas, ¿qué le va a importar? Dígame usted, Luis. Bueno, bonito y barato. Que sea lo menos costoso, pero ¿qué pasa si el mercado eso es lo que menos le interesa? Ujú. Entonces se queda bajo una visión muy cerrada. Entonces, cuando hablamos del diseño organizacional, como lo explicaba anteriormente, es que estén todas esas actividades debidamente ubicadas dentro de un gran área que algunas les llaman gestión de la cadena de suministros o gestión logística, que logística sería una parte apenas. Yo siempre he sugerido que sea gestión de la cadena de suministros para que le dé una amplitud y un mayor alcance y que es una actividad que es transversal a toda una empresa, a una organización y no simplemente a una actividad puntual. Ok. Sí, que todos van para el mismo lado, como se dice. Exactamente, exactamente. Ok, ok. ¿Alguna otra duda más? Bien, No, profe, todo muy claro. ok, muchas gracias. Vamos a ir ahora a la matriz de análisis de valor. Comprados a proveedores. A ver, cuando compramos a un proveedor, a veces nos dejamos guiar por lo que dice el mercado, por lo que dice el cliente, lo cual está correcto. Pero también hay que identificar algunos otros factores que suceden en el entorno y que no vemos. ¿Qué pasa cuando tenemos un bajo volumen de compras? Y por lo general estos tienen un alto valor y un alto riesgo. ¿Por qué? Porque los mercados están monopolizados, hay altas barreras de entrada, es decir, de colocar ese producto en el mercado. Tiene un contexto geográfico o político muy crítico, ¿no? Y que cuando esto pasa es que hay muchos productos iguales, que se les conoce como productos sustitutos, a menor precio. Pero a veces las organizaciones siguen comprando productos muy caros con mucho riesgo. No hablamos de riesgos, poca capacidad
poca probabilidad, perdón, es probabilidad de que se venda. Hay ítems que son no críticos, bajo valor y bajo riesgo, que hay una disponibilidad adecuada, son más específicos y el hecho de poderlos sustituir con otros es más factible. Cito el caso, uno compra un cable para cargar su teléfono móvil de cierta marca, no voy a mencionar cuál, pero en el mercado el original vale un monto y el sustituto vale 10 o 20 veces menor al precio original. Entonces, eso es cuando tenemos bajos volúmenes de compras, pero cuando tenemos altos volúmenes de compras es cuando los ítems son estratégicos, es decir, que son estratégicamente importantes porque esos son los que el mercado necesita. Pero de igual forma, su sustitución, cuando hablamos de sustitución, piensa en este ejemplo que acaba de dar, pero a un precio más barato. Los proveedores por lo general no son muchos por su nivel de especificidad que se requiere. Y en el contexto, en la posición de mercado es importante. Entonces es un ítem estratégico. Básicamente esto se conoce como algo que el cliente está dispuesto a comprar sí o sí porque lo necesita. Hay ítems que se pueden mejorar cuando hay una disponibilidad adecuada, cuando hay proveedores alternativos, hay precios que son estandarizados y su situación es posible. Es decir, es posible sustituirlos. Al final, ¿cuál de estos es importante? Todos. ¿Cuál de estos hay que prestarle más atención? A los estratégicos, pero de igual forma a los que son embudo. ¿Por qué? Porque son probablemente este tipo de compras que está haciendo la empresa donde no hay movimiento, donde no hay rotación, donde el mercado ya está monopolizado por otras empresas o por otros productos y tienen altas barreras de entrada. ¿Y todo esto de qué depende? Como la canción, ¿de qué depende? De la estrategia de la empresa. Por eso, en el primer proyecto, les pedimos ampliamente detalle la estrategia de la empresa. Luis. Profe, en ítems estratégicos se podría clasificar los inventarios estacionales, como lo que es de temporada navideña o Correcto, escolar o algo así. correcto. Así es, Ok. así es, así es. ¿Una otra pregunta? Seguimos. Tenemos inventario que es administrado por el proveedor. ¿Cuándo es importante tenerlo que sea administrado por el proveedor o por el cliente? Depende de la estrategia. Pero aquí tenemos algunas características muy delimitadas. Primero, el proveedor le permite, la ventaja es una mejor atención y mayor flexibilidad. También se adecua a la demanda que se tenga y hay un mayor conocimiento del mercado. ¿Cuál es la desventaja? El costo del stock. El proveedor obviamente tiene un costo. ¿Usted está dispuesto a pagarlo o prefiere tenerlo usted en sus instalaciones? Y de igual forma lo tiene, pero usted necesita como cliente estarlo viendo con el proveedor. Entonces hay que hacer una integración en el sistema informático. Porque si no, pasaría llamando al proveedor, mire, usted tiene esta parte, la parte número XY0040. Sí, sí la tiene. Ok, ¿cuántas tiene? Déjeme ver. Espéreme un momento en línea. Se va la persona que lo necesita. Sí tiene. ¿Cuántas necesitamos? Ah, no, no era ese. Ahora necesitamos el XW500. Y así sucesivamente. Entonces, para evitar ese teléfono chocho, como le llamo yo, ¿qué tenemos? Necesitamos una integración con el sistema. El cliente, es decir, usted, va a desear tener el menor inventario posible, porque eso le representa un costo. Pero sí va a querer tener a un proveedor que le suministre, dependiendo de sus pronósticos y su gestión de la demanda, esos productos estacionales debidamente programados en el tiempo. Pero ¿qué pasa si la demanda estuvo mal calculada
y usted dice, bueno, necesitaba 1000, ya no necesito 1000, ahora son 500. El proveedor no le va a decir, estamos de acuerdo. Siempre le va a vender los cuales, los 1000, sobre los cuales usted se comprometió a comprar. Y si no, ahí empieza a suceder algo que yo le llamo el, eh, no sé si llamarle así, con ustedes, por el nivel en que están, bueno, se llama el goodwill. El goodwill es la imagen que tiene la empresa en el mercado. Y esa imagen se va perdiendo, se va fracturando. La credibilidad del cliente se va perdiendo. ¿Qué pasa si el proveedor tiene ese material? Hay una desventaja, claro, usted depende de ese proveedor el resto de su vida. Pero también pierde control sobre su abastecimiento. Entonces, entre ellos dos, yo lo que sugiero es que usted trace una línea intermedia y dependiendo de nuevo de la estrategia, de los orígenes, del alcance y el porqué, y el portafolio de productos y el diagnóstico que usted hizo como parte de las estrategias a implementar, esta podría ser una opción muy factible. Vean que aquí les estoy dando toda la parte del proyecto B. Esa ha sido la tutorial de cómo hacer el proyecto B. Yo no sé si lo han tenido claro hasta este momento. Kimberly veo que me hace que sí, es que tengo 2 monitores, entonces acá los estoy viendo. Luis, ¿estás convencido de eso? Esta es la parte B del proyecto. Sí, sí, sí. Jessica, Glenda, ¿una opinión? Sí, estoy de acuerdo, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Gracias. Entonces, si ven esto, aquí hay mucho conocimiento y mucho material que ustedes pueden llegar a implementar como dentro de sus estrategias del proyecto. Pueden analizar y sobre ellas generar un plan de mejora y un plan de implementación. Tal vez algo de las cosas que ustedes puedan ver aquí es la implementación de un sistema que se comunique con el del proveedor y eso puede ser parte de su estrategia de implementación o de su plan de su estrategia y de su plan de implementación, no como una única estrategia, ¿verdad? Porque si me va a hacer un plan de implementación sobre la comunicación entre dos sistemas, eso no aporta mucho a lo que estamos buscando para esta asignatura con ustedes y por el nivel que uno esperaría que a este momento deban proponer. Bien, ya para ir finalizando, todo cae nuevamente en los procesos de la cadena de suministros, pero específicamente en lo que es la gestión del cliente, la demanda, la atención de los pedidos, la gestión de los proveedores, el desarrollo de productos y comercialización, la gestión de los recursos. En la reposición, el pronóstico y la planificación cooperativa, el éxito va a estar en función de las relaciones y la comunicación que usted tenga con las empresas y los diferentes departamentos. En el tanto ustedes puedan estar claros de qué se necesita, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan y para qué lo necesitan. Y no lo que les pase a Kimberly, como nos contaba en su caso, tenemos mucho material que queda en inventario, que cuando sacamos ese modelo de eficiencia estratégica, el rendimiento sobre esos activos es negativo porque una mala planificación. Entonces el pronóstico fue mal planteado con los supuestos que no eran equivalentes a la realidad del proyecto. Y eso probablemente sucede cuando las áreas están fragmentadas. Si tenemos una implicación temprana de proveedores, es decir, está teniendo una relación cercana con quienes nos brindan esos productos o esa materia prima, tenemos una seria capacidad de poder elegir
de poder entender lo que está sucediendo en el entorno, porque el proveedor tiene noción de lo que pasa alrededor de su producto o su servicio, en términos de competencia, tiempo, tecnología y capacidad, y también entiende en el campo regulatorio cómo se está moviendo el sistema de político, la parte financiera y todas esas características del sector industrial al cual nosotros somos parte. Y con ello le damos una solución a ese mercado. Y bueno, yo lo que puedo decir es gracias por haber estado hoy acá. De nuevo, ya estamos casi en la recta final de la asignatura. Por favor, no claudiquen. Por favor, en esta parte, para el grupo de Kimberly especialmente, espero alguna comunicación que podamos tener. Le dejo esa tarea para poder sostener una reunión lo más pronto posible, ¿verdad? Con disponibilidad de agendas para ver qué podemos hacer con el proyecto y con los demás. Estoy a su orden. Vean que este proyecto, esta asignatura, lo que busca es que ustedes se lleven conocimiento perdurable y que los hagan más competitivos. No sé si hay alguna duda, consultas. Yo, Finales. profe, tengo una duda. Sí, Bueno, eso que estaban mencionando ahora con respecto a cuando lo del ejemplo que dio nuestra compañera en la gestión de sí. compras, pero ¿qué sucede en el caso de que cuando, cuando se decide quizás asumir un riesgo, ¿verdad? Y tal vez haya que hacer una destrucción, pero se hace una evaluación, por ejemplo, que sea algo que, un material que se vaya a utilizar para, porque el gobierno bueno, hay una licitación que se ganó y que se tiene que hacer, que se tiene que colocar, no sé, una etiqueta en un medicamento, en cualquier producto, ¿verdad? Y que ya Ok. cuando sale el gobierno, bueno, no sé, el Ministerio de Salud hizo la observación y ya no es necesario. En ese caso, pues ya se va a tener que destruir el producto, ¿verdad? La etiqueta o el estuche o lo que sea. En ese caso, cómo se podría llamar a asumir ese riesgo en un proyecto? ¿Cómo lo Bueno, podríamos llamar? es que en ese caso estás tipificando algo que es la ley de contratación, bueno, la ley de contratación pública, ¿verdad? Que nos Ujú, dicta las reglas y nos dice cómo podemos contratar por medio de SICOP y hacer, ¿verdad? Y hacer la licitación y ver si se gana ujú, o se pierde. ujú, Pero en ese caso, si se pierde, la persona, es decir, en este caso, la caja, debe darla por desierta. Pero dentro de los motivos para darla por desierta, lo único que puede ser es porque ningún proveedor cumple. Si la caja cambia las reglas, usted como empresa tiene todo el derecho de hacer un reclamo administrativo ante la caja por la situación que le está sucediendo. Y es, mire, yo tuve que incurrir en un costo y ahora usted me está diciendo que ya no lo necesita. Pero yo ujú, ya incurrí y ya el ujú, proyecto iba en marcha. Y ya fue. Más todavía, si el proyecto, aquí la clave es si fue el proyecto, perdón, si fue la licitación adjudicada o no. Si ujú, fue adjudicada la caja, es la responsable, no usted, ujú, no la empresa. ¿Sí? ujú. Y, profe, otra pregunta que vi en la última filmina, vi que decía la gestión de retorno, eso comprende a devoluciones. Es que decía Sí. que no aplica, pero realmente sí, es algo que no se espera que se tenga, ¿verdad? Que se tenga un retorno de producto, porque se tiene que asumir mucho en temas de destrucciones, en temas el costo de flete, ¿verdad? Que también se tiene que sacar el producto si llevaba algún tipo de cadena de frío o no, ¿verdad? Ya se pierde como, se rompe como la cadena de frío. En ese caso, bueno, sí hay una gestión, pero no hay una gestión de beneficio hacia la empresa. Es por eso que decía NEA. Sí, el tema es que cuando yo planteo que dice NA es por una cuestión muy sencilla, porque planteo que cuando el producto sale de la empresa hay una verificación de un proceso de calidad. ¿Qué pasa? Que si está ese proceso
y el material viene verificado por la empresa, no deberíamos tener NA. Aquí usted me puede decir, mire, pero es que lo que pasa es que yo tengo productos que vienen sellados desde el proveedor. Ah, eso es diferente. Para usted no es una reposición, porque usted no lo repone, se lo repone el proveedor suyo. Por eso en la cadena de suministros, recuerde que tenemos el proveedor del proveedor y usted como cliente. Entonces ahí usted no lo repone el otro proveedor, a quien le brinda a usted el servicio. Ah, ok, entiendo. Está bien, gracias, profe. Mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda, inquietud, consulta. Profe, pero esa cadena de retorno también va a depender de las políticas de la empresa. Porque, digamos, Totalmente. Y en el retail, la política es un poco, bueno, al menos en el caso de nosotros es muy abierta por un tema de que hay cambios por talla o simplemente porque no le gustó, entonces va y lo cambia, o estaba dañado y no siempre el ujú. dañado se logra reclamarle al proveedor, le toca asumirlo a la empresa. Sí, pero en ese asumir a la empresa, el proveedor probablemente con respecto a ustedes como retail, tiene un porcentaje de reposición de productos por temas defectuosos. Mentira, sería casi imposible que haya alguna empresa que no negocie un porcentaje de defectuosos cuando no lo quieren reponer. Y se repone por lo general contra factura o se hace una nota de crédito. Supongamos que le dieron a ustedes 200 unidades, de esas 230 salieron malas. Entonces el proveedor la revisa, sí, efectivamente son 30 malas, se saca el costo y sobre ese costo se hace una nota de crédito para que en la próxima factura sea a favor de ustedes como cliente. No hay eh, proveedor que no le sirva decir no le repongo, a excepción de que usted sea Walmart. Como usted no es Walmart, más bien usted recibe un montón de proveedores que quieren estar en su anaquel o en su estantería. Como usted tiene el mayor poder de negociación, usted negocia las condiciones. Y usted no va a negociar para que usted pierda. Es como cuando uno construye una casa. Usted no negocia con el arquitecto para que uno pierda. Negociamos para que los dos quedemos contentos y para que podamos seguir haciendo negocio. Pero en el negocio del retail, por ejemplo, sucede un fenómeno muy interesante. ¿Cuál? Que es por volumen. Entonces, con mucho más razón, si al final del día el proveedor no lo quiere recibir, hay un proceso de disposición de residuos valorizables que se puede aplicar, pero siempre hay un ganar para la empresa que recibe la devolución. Y si no, no sería negocio, sino simple y sencillamente el retail mayorista dice, no, busco al otro que me da las mismas condiciones, el mismo producto, las mismas características, voy a negociar con él. Y así se hace. Por eso hablamos de productos de ítems estratégicos, productos embudo, y aquellos que necesitamos que sean los que nos generen más en la caja registradora. Ujú. Ok, ¿De acuerdo? de acuerdo. Bien. Bueno, para mí ha sido un gusto. Agradezco mucho que hayan estado acá conmigo esta noche y espero grandes cosas de ustedes en lo que resta de la asignatura y estoy para servirles. Muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta Buenas luego. Buenas noches, hasta noches. luego.